Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Amén, amén, aleluya. El domingo pasado celebramos el Día de los Padres, por cuanto había un programa preparado para nosotros los papás, la predicación se acortó. Por eso quiero seguir hablando del tema, los padres, los hijos, y vamos a leer el capítulo 15 de Lucas, del versículo 11 hasta el final del capítulo, versículo 32. Vamos a leerlo. El padre en la parábola representa al Padre Celestial, los dos hijos, el mayor apegado al Padre y cuidando lo del Padre, el menor deseando lo que un día habría de heredar para independizarse y vivir dándole gusto al cuerpo sin importarle las consecuencias. Pide la herencia, pero el testador no había muerto, no le pertenecía todavía. El padre, el testador, accede. Algo así como, ¿te quieres ir? Vete. Recuerden, hermanos, que el Padre Celestial es nuestro ejemplo. ¿Cuántos cristianos se apartan y Dios no se lo impide? ¿Gustaste las delicias de su presencia y te quieres volver al que te había esclavizado en el pecado? Pues Dios nos dio un libre albedrío. Él no nos obliga, pero hay que saber usar ese libre albedrío. Dios no nos obliga a que lo sigamos, pero recuerda, hay consecuencias. ¿Lo entendió? Ahora vamos a leer del versículo 11 al 32 toda la parábola y después vamos a ir desmenuzando. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, no lo hizo inmediatamente, sino esperó un tiempito, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Recuerde, cuando solamente sale y no entra, se va a acabar, se va a terminar. Esto es una enseñanza para nosotros, hermanos. Hay que saber cómo gastamos, cuánto gastamos, dependiendo de lo que entre, de lo que disponemos, no sea que nos quedemos absolutamente sin nada. Muy importante, porque hay familias que no han aprendido a administrarse. Y repito, si solo sale y no entra, el depósito se queda completamente vacío. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era una situación tan terrible, y esto nos enseña lo que sucede cuando una persona se aparta de Dios. Nunca va a ser feliz. No podrá ser feliz. La única felicidad es cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando vivimos en comunión con Él.
Amén. Y volviendo en sí, dijo, versículo 17, hasta que no tocó fondo, no reaccionó y se dio cuenta el error que había cometido. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Habiendo sido hijo, ahora vivo peor que los jornaleros de la casa de mi padre. Todo lo que perdí por necio. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, y este es el verdadero arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora viene el caso del hermano mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vuelvo a repetir, el Padre aquí representa al Padre Celestial. Los dos hijos representan dos clases de hijos que existen en todas las familias y en todas las iglesias. Aquel o aquella que es un hijo estrella o una hija estrella, que nunca da un dolor de cabeza, apegado a los padres, obediente y siempre defendiendo lo de la familia, cuidando lo de la familia. Y aquel otro o aquella otra que solamente piensa en sí. Si quiere a los padres, quiere a los hermanos, si tiene hermanas, si tiene, pero solo se enfoca en tratar de satisfacer sus deseos carnales. Apenas pueda, me voy de la casa, me independizo. ¿Cuántos conocen algún caso así? O quizás ha sido su experiencia. Y es la oveja negra la que da dolores de cabeza, la que siempre es indisciplinada, la que desobedece siempre, preocupado solamente en su bienestar. La persona que se va del hogar y rara vez llama para saber cómo están los padres, cómo está la familia,
¿Cómo está todo? ¿Todo está bien? Muy de vez en cuando. Y papá y mamá sufriendo, aguardando esa llamada y naturalmente rogando constantemente donde quiera que esté, Señor, cuídalo, cuídala, protégelo, protégela. Tú sabes cómo enseñamos a nuestro hijo, a nuestra hija, como a los demás. Le dimos nuestro amor como a los demás. Y mira cómo se ha apartado. Esto sucede también en la iglesia. Hay creyentes que desde el momento de entregar su vida a Cristo son fieles, 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 buscando siempre al Señor y trabajando para la obra de Dios. Otros entran y salen. ¿Son cristianos? Dicen que son cristianos. Entran y salen, participan, sí. Pero no les cuesta mucho salirse del redil. Mientras que uno pase lo que pase, no importa las circunstancias, no importa las tentaciones, no importa, allí están firmes. Como el hijo mayor, siempre deseando lo mejor para la obra de Dios. Pero esta otra clase de, como el hijo menor, un poquito de tentación y ya se sale. ¿Conoce usted a alguien así? Yo conozco un montón. He conocido un montón, pero también he conocido la otra clase de hijos, de aquellos en quien Dios puede confiar, porque siempre están firmes en la roca. Aleluya. Ahora, tocó fondo. El hijo menor tocó fondo. El mayor siempre permaneció. Cuando toca fondo y le toca hacer el trabajo más terrible para un israelita, apacentar cerdos, animal inmundo, se da cuenta del error que había cometido, se arrepiente de corazón y está dispuesto a llegar a donde está el Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. No pretendo vivir nuevamente en tu casa, no pretendo tener los mismos privilegios de antes, además ya se había gastado la herencia. Pero déjame comer con ellos, trabajar con ellos. Esa era la intención. Seguramente iba harapiento, sucio, había bajado muchas libras por el hambre. Cuando el padre lo ve de lejos, y cuando aún estaba lejos, versículo 20, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fue movido a misericordia. Me hace entender que el padre tenía resentimiento contra el hijo. No quiero volver a verlo. Con el trato que le di, inclusive, no le tocaba la herencia, yo estoy vivo todavía. Y me pide la herencia, tenía que haber esperado que yo me muriera. No esperó que yo me muriera, me pidió la herencia. Yo accedí, no tenía que habérsela dado, pero se la di. Y se fue. ¿Y qué hizo con la herencia? No la empleó para poner un negocio, para prosperar, sino para vivir perdidamente, con borrachos, con ramera. Y lo que a mí me costó trabajo, él lo malgastó en poco tiempo. Mejor que no regrese. Es que no lo quiero ver. Pero nada más que verlo de lejos,
su corazón se conmovió y no esperó a que el hijo llegara a pedirle perdón. Corrió a donde estaba el hijo, se echó sobre el hijo que venía apestoso, lo abrazó y lo besó. Ese es el corazón de un padre, el corazón de una madre. Estoy diciendo esto, hermano, porque he conocido padres que la hija se fue, el hijo se fue, y a mí me dijeron, más de uno, más de una, sigo queriéndolo, sigo queriéndola, pero prefiero que no venga a la casa. Me ha hecho mucho daño. ¿Se quiso ir? Ese es su problema, que se las arregle como pueda. Pero la puerta de mi casa está cerrada. Pero eso es un error. Porque si Dios fuera así, no tendríamos nosotros esperanza. Sin embargo, Dios siempre tiene la puerta abierta para aquellos hijos desobedientes, hijas desobedientes, que se apartan, se van después de que fueron lavados con la sangre de Jesucristo, después que su nombre fue escrito en el libro de la vida, se van, viven perdidamente, pisotean el nombre del Señor, la sangre de Jesucristo. Sin embargo, si hay un arrepentimiento genuino, Él siempre está esperando con los brazos abiertos para perdonar y restaurar. Quizás alguno de ustedes que me está oyendo, alguno de ustedes que me está oyendo, ha tenido esta experiencia. El hijo que se fue, la hija que se fue, y usted con un dolor profundo y diciendo no se merece regresar a esta casa porque ha vivido una vida tan sucia que si regresa la contamina. Pero tenemos el ejemplo del Padre Celestial. Siempre he dicho esto, hermanos. Cuando un hijo se va, cuando una hija se va, el padre, la madre, deben mantener un cordón umbilical de ese hijo, de esa hija que se fue, para que si decide regresar, sepa que tenga la puerta abierta. Naturalmente, con la condición de que sea como el hijo de la parábola, arrepentido, arrepentida. No para seguir viviendo la vida que ha vivido fuera del hogar. Si regresas aquí, tienes las puertas abiertas, mi corazón te perdona, pero tienes que vivir una vida limpia o no puedes estar en esta casa. Esa condición tiene que existir. ¿Has vivido en droga? Aquí está tu casa de nuevo, pero nada de droga. ¿Has vivido borracho, borracha? Puedes regresar, pero nada de alcohol. ¿Has vivido una vida sucia en lo moral? Las puertas del hogar están abiertas, pero tienes que vivir una vida limpia. Con esa condición, las puertas están abiertas. ¿Lo entendió? Si usted está pasando por eso, hermanos, recuerde que Dios nos perdonó a nosotros. Ninguno de nosotros, ninguna, merecíamos el perdón de Dios. Sin embargo, Él nos ha amado tanto que envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, y Él nunca tiene la puerta cerrada para alguien que regresa
arrepentido, arrepentida, de nuevo al hogar. Siempre tiene las puertas abiertas. Siempre y cuando uno llegue como llegó este joven. Padre, no soy digno. Hazme como a uno de los jornaleros. Esto es un verdadero arrepentimiento. Y tenemos que demostrarle a Dios ese arrepentimiento. Y cuando uno le demuestra el arrepentimiento de una forma genuina, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar. Dejaste de ser mi hijo, dejaste de ser mi hija, pero por cuanto vienes arrepentido, vienes arrepentida, no solamente te perdono, sino que te restauro como hijo, te restauro como hija. Vuelve a gozarte en mi presencia. Para nosotros los padres, ese es el ejemplo que tenemos que seguir como papá, como mamá, con nuestros hijos. Mientras vivan bajo el techo nuestro, tienen que obedecer las leyes que hay en el hogar. Si tienen que ser disciplinados, tienen que recibir la disciplina. Porque la Biblia lo dice claramente, que Dios al que ama, disciplina. ¿Y cuántas veces, hermanos, sin saberlo nosotros, Él nos está disciplinando? A veces cuando se nos voltea la tortilla, cuando todo iba muy bien y de pronto, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto ahora? Y es que Dios está porque algo no hicimos bien. Nos está disciplinando. Porque Dios al que ama, disciplina para que andemos rectamente delante de Él. Si a mí todo me iba tan bien, ¿y ahora qué me pasó? Que nos descuidamos en la parte espiritual, le fallamos a Dios, y Dios dijo, ok, voy a soltarte un poquito, se te va a apretar un poco y a ver cómo te va ahora. Amén. Así que como padres, los que viven bajo nuestro techo, hijos e hijas, tienen que vivir de acuerdo a las reglas de la familia. Nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y los que viven bajo nuestro techo tienen que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si no quieres vivir de acuerdo a las leyes de la familia, a ver cómo te las arreglas. Muy bien. Y si se van del hogar y quieren regresar, las puertas están abiertas, pero recuerda, aquí hay reglas. ¿Estás dispuesto a obedecerlas? ¿Estás dispuesta a obedecerlas? Porque no las desobedeciste, tuviste que irte. Si quieres regresar, tienes que obedecerlas. Así hace Dios con nosotros. Bien, ¿estás arrepentido? ¿Estás arrepentida? Yo te recibo. Yo te restauro. Vuelves a ser hijo. Vuelves a ser hija. Pero ahora sí tienes que vivir de acuerdo a mis leyes. Así dice Dios. Oh, gloria a Dios. Y miren, hermano, la grandeza del amor de Dios que nosotros tenemos que imitar. No solamente corre, se abalanza sobre el hijo, que seguramente iba sumamente apestoso, sucio, demacrado, pero era el hijo. Lo abraza, lo besa y da una orden. Báñenlo, pónganle el vestido nuevo. Y mandó que le pusieran el anillo. Un anillo que acreditaba que era hijo y que perdió al irse del hogar. Él dice, hazme como a uno de los jornaleros. El padre dice, no. Tú vuelves a ser hijo. Póngale el anillo, un anillo que acredita, este es mi hijo con todos los
privilegio de la familia. Maten el becerro gordo, hagamos fiesta, gocémonos, alegrémonos, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay fiesta, dijo Jesús. ¿Lo ha leído usted? Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cada vez que una persona recibe a Jesucristo o se reconcilia con Él de corazón, los ángeles en el cielo comienzan a aplaudir y alabar a Dios por haberlo recibido, haberla recibido, por haberlo perdonado, haberla perdonado y haberlo restaurado, haberla restaurada. Hay fiesta en el cielo. Y así tiene que ser con la familia. Ahora, para terminar, el otro lado de la moneda. El hijo mayor, el obediente, el bueno, el que nunca faltó en nada, el que luchó por engrandecer la riqueza del padre, desinteresadamente, mientras que el menor hubiera querido quitarle todo al papá para seguir viviendo perdidamente, el mayor defendió siempre lo del padre. Ese hijo que nunca dio un dolor de cabeza a su padre, cuando se entera que aquel bandido, desobligado, pecador, que antes que su padre muriera le pide la herencia, no tenía derecho, porque el testador estaba vivo. Sin embargo, el padre accede, le da la herencia, ¿y qué hace con ella? No fue a invertirlo para aumentarla, sino todo lo contrario, a gastarla. ¿Con quiénes? Con gente baja, sucia, pecadora, borrachos, prostituta. Cayó en lo más bajo. Que ahora regresó, que mi padre lo aceptó, que esa fiesta es para él. Y yo estaba en el campo trabajando, tratando de proveer para engrandecer el dinero de mi padre, y ni siquiera me avisaron. Yo no entro. Tuvo que salir el padre a rogarle, entra, hijo. Ahora, este cuadro se da muchísimo cuando hay alguien de la familia que salió el pollo pelón, como yo digo. En toda familia hay un pollo pelón. Hijos que han recibido la misma enseñanza, hijos, hijas, modelo, estudiosos, obedientes, trabajadores, y aquel o aquella que siendo hijo del mismo papá y de la misma mamá, sacó la herencia de algún antepasado por allí sin vergüenzas. Y es todo lo contrario. Y el resto de la familia cuando regresa, ¿y este qué hace aquí otra vez? ¿O esta qué hace aquí otra vez? ¿Por qué lo recibieron? Papá, mamá, pero ¿por qué recibieron a este? Ha sido la mancha para la familia. ¿Qué hace aquí esta? ¿Quién sabe con cuántos han dado por ahí? Sucia. Y los padres tienen que lidiar con eso. Porque están agradecidos a Dios porque les regresó aquel por quien lloraron tanto, por quien se desvelaron tanto, o aquella, por quien lloraron tanto, se desvelaron tanto. Por fin está bajo nuestro techo. Pero tienen parte de la familia que no está de acuerdo. Pues si permiten que esté aquí, yo me voy. Es difícil, ¿no? Porque todos son hijos. Todas son hijas. Es difícil.
Pero tenemos el ejemplo de Dios. Él recibe, si la persona viene arrepentida, naturalmente tiene que dar señales inequívocas de arrepentimiento, de un cambio. Aprendí la lección, no se va a repetir. Sufrí mucho, no quiero volver a hacer lo mismo. Si ustedes me reciben, van a ver que hay un cambio en mí. Si no es así, entonces el resto de la familia que no quiere, hay que reunirlos. Todos tenemos que darle gracias a Dios, porque esta es parte de la familia, esta es parte de la familia. Sí, pero mira todo lo que hizo, toda la vergüenza que nos ha traído, que la gente ha hablado, que tenemos el ejemplo del Padre Celestial. Tenemos que seguir ese ejemplo. Cuando hay arrepentimiento, Dios perdona. Nosotros tenemos que perdonar también. Cuando hay arrepentimiento, Dios restaura. Nosotros tenemos que restaurar también. ¿Hay algún papá, alguna mamá que está pasando algo parecido? Parece que no, gloria a Dios. Y que Dios nos ayude, hermanos, que no tengamos que pasar por una prueba tan terrible. Pero recordemos que tenemos un ejemplo. Que en caso que Dios no lo quiera, que tengamos que pasar algo así, siempre debemos tener la puerta abierta para el hijo o la hija que actuando neciamente deciden ir a vivir la vida del mundo y tocan fondo, si están dispuestos a regresar. Aquí está tu casa, aquí están tus padres, aquí está tu familia, siempre y cuando vengas arrepentido, vengas arrepentida y dispuesto a vivir de acuerdo a las reglas del hogar, y nuestras reglas son las reglas de la palabra de Dios. Amén. Amén. Me gustaría orar por ustedes, papá y mamá, aunque no tengan ningún problema con sus hijos. ¿Por qué no vienen un momentito aquí al altar? Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.